En este 24º domingo del Reino, reciban un saludo con mucho afecto. El texto evangélico nos dice que a la pregunta de Jesús, solo Pedro respondió bien: tú eres el Cristo, aunque lo dice desde su propia perspectiva mesiánica, y comienza a enseñarles que debía de padecer mucho, ser muerto y resucitar después de 3 días. Pedro empieza a reprenderlo, y Jesús le dice que debe negarse a sí mismo. ¿De qué vale ganar el mundo entero si uno pierde la vida? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Cualquier día, en cualquier momento, a tiempo o a destiempo, sin previo aviso, lanzas tu pregunta: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Cada día inquiétame con esa pregunta al ver la injusticia, la exclusión, la violencia, el hambre que se vive a nuestro alrededor. Jesús, pregúntame: ¿y tú quién dices que soy yo? Cuando vea que tu iglesia, por causa de dogmas y legalismos, jerarquías y cultos sin sacrificio vivo, esté perdiendo el ser y el hacer. Enséñame como tú sabes. Llévame a tu ritmo por los caminos del Padre y por esas sendas marginales que tanto te atraen. Corrígeme, cánsame y vuélveme a recordar tus proyectos, esos que son la voluntad del Padre. Cuando en tu vida toda siga encontrando el sentido para lo falible de mi vida, cuando en tu sufrimiento y en tu cruz siga descubriendo y entendiendo el valor y verdadero significado de amar, cuando siga siendo de tu resurrección mi causa, cuando ya no busque ganar mi vida, sino perderme en tu ministerio. De nuevo, Jesús, vuélveme a preguntar: ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Entonces, con la ayuda de tu Espíritu, haciendo frutos transformados en acciones solidarias a favor de mi prójimo, podré decirte: eres el Mesías. Eres quien gasta su vida en cambiar un mundo que no mira por los demás, que no mira por los demás. El que sabe bien que amar es dar la vida y humanizar. Y yo me pregunto: ¿quién eres para mí? Si estoy dispuesta a ir detrás de ti, a dejarme guiar, a aprender, a esperar, a mirar con tus ojos y vivir de verdad. Te buscaré en cada gesto de paz, en cada mirada que pide operar, en cada palabra, en toda bondad, en quien ama sin medida, sin dejar de caminar, en quien ama sin medida, sin mirar a quién amar. Eres el grito del mundo.
Dios nuestro, no siempre hacemos tu voluntad. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. En ocasiones mentimos. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Permitimos la corrupción. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Vemos en silencio la impunidad. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Neutralizamos la injusticia. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Olvidamos la misericordia. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Anhelamos tu gracia. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Para seguir, a veces un cruz para aprender a servir y a perder de sí. Quien pierda su vida la ganará. Quien ame a su hermano lo entenderá. Quien ore sin tiempo y sin espacio me encontrará, me encontrará. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y empezó a enseñarles: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Como cada domingo, les saludo con gozo, con alegría. Y miren, quiero empezar con el contexto bíblico del texto del día de hoy, pero antes de eso quiero que conozcamos que este pasaje que vamos a abordar es la parte central del Evangelio de Marcos, ¿sí? Los textos que vamos a abordar en este domingo se encuentran en Isaías 50, de sus versículos 5 al 10, la carta a Santiago en su capítulo 2, de sus versículos 14 al 18, y continuamos con según San Marcos en su capítulo 8, de sus versículos 27 al 35. El tema de este domingo es: nadie percibía en Jesús a Dios, ¿sí? Le pido a Dios que me dé una palabra clara, una palabra entendible, una palabra que pueda en sus manos ser un instrumento para que su mensaje llegue a nuestros corazones. Jesús sale de Bethsaida hacia el norte, a la región de Cesarea o Cesarea de los Filipos. Cesarea de los Filipos estaba totalmente fuera de Galilea, no estaba en territorio de Herodes, sino de Herodes Filipos. Era en un tiempo, era un pueblo con una historia asombrosa. En la antigüedad tenía el nombre de Balinas, pues en ese tiempo era un gran centro al culto de Baal. Pero miren, la ciudad de Cesarea de Filipos fue fundada precisamente por Filipos, hijo de Herodes el Grande y hermanastro del rey Herodes Antipas,
unos 3 años antes de que naciera Jesús. Filipo heredó los dotes de constructor de su padre. A la ciudad le puso por nombre Cesarea, en nombre de Cesario Augusto, el emperador que entonces gobernaba en Roma. Como ya les dije, la ciudad estaba situada muy al norte, en lo que es la frontera de Siria. En Cesarea, nace el río Jordán, que desde ahí baja y atraviesa toda la tierra de Israel. Esta tierra en nuestros días se llama Banias, que viene de la palabra Panias. A este lugar se le llamó Panias porque en la falda de uno de sus cerros se encuentra una cueva que se decía que había sido el lugar del nacimiento de Pan, el dios griego de la naturaleza. Los evangelios sitúan en Cesarea de Filipos la aceptación de Jesús de su misión de Mesías. Hasta ese momento, Jesús, impulsado por el ejemplo de Juan el Bautista y apoyado por sus discípulos, se había presentado ante su familia, hacia sus compatriotas, como un profeta. Como profeta hablaba y actuaba, siendo heredero de la tradición del pueblo de Israel. En Cesarea, Jesús dio un nuevo paso. La libertad con la que interpretaba la ley, con la que se presentaba como emisario del reino de Dios, que iba a cambiar la historia, le acercaron cada vez más a la conciencia de ser el Mesías. Como es imposible determinar un lugar y un momento concreto para ese gran salto en la evolución de su conciencia, los evangelistas pues lo han situado en el relato de Cesarea. Es algo asombroso que en este lugar, entre todos los lugares que visitaron, fuera donde Pedro vio a un incansable caminante, a un simple y sencillo carpintero de Galilea, él pudo descubrir en este personaje al Hijo de Dios. Fíjense, en la antigua región de Palestina estaban rodeados de recuerdos del dios Baal, los dioses de la Grecia clásica. Estos dioses proliferaban por el lugar y sin duda los habitantes oían las flautas de Pan y tenían la visión de las ninfas del bosque. Allí, con ese trasfondo de todas las religiones y de toda la historia, Pedro descubre que en un maestro errante de Nazaret que se encamina hacia la cruz era el Hijo de Dios verdadero. No hay pasaje en todos los evangelios que muestre como lo hace este incidente. Toda la personalidad de Jesús, este hecho, aparece en el centro mismo del evangelio de Marcos, como lo dije, y esto deliberadamente pues es el momento en que el evangelio llega a su culminación. En cierto sentido, al menos, este momento fue una de las crisis en la vida de Jesús. No importa lo que pensaran sus discípulos, Jesús sabía con certeza, con seguridad, que al final del camino estaba irremediablemente la pasión, la muerte en la cruz. Cuando Jesús hablaba de la cruz, de su futura pasión, de su muerte, no se trataba de una profecía, en el sentido más limitado de la palabra, como si Jesús fuera un adivinador de su propio futuro. Si así se entendiera, el final dramático que tuvo su vida no sería un hecho histórico. Todo habría estado predeterminado desde afuera y sabido desde un principio. Lo que estas palabras de Jesús indicaron fue que a partir de un cierto momento de su actividad pública, él empezó a contar con la posibilidad de una muerte violenta. Y él no quería eso, pero a eso caminaba. Pues había violado la ley del sábado,
que era el quicio del sistema, y esto era suficiente motivo para ser condenado a muerte según las leyes de los israelitas. Había sido acusado por los sacerdotes de estar endemoniado, y esto también estaba penado con la muerte. Se había enfrentado a las autoridades civiles, a los terratenientes, y se había relacionado con gente despreciada en la sociedad, y les había abierto los ojos sobre su condición de marginados. Se había juntado con quienes eran considerados como subversivos, o sea, tuvo contacto con los celotes. Estaba poniendo en pie un movimiento popular que probablemente hubiera podido causar muchos problemas. Los jefes religiosos y las autoridades políticas lo consideran con creciente preocupación como un elemento muy peligroso para la nación. Las cosas no podían continuar más tiempo. Los poderes de su tiempo se estaban agrupando para descargar la sentencia final. Ahora bien, el problema y las interrogantes que confrontaban a Jesús eran estos. ¿Su ministerio había producido algún efecto en el pueblo? ¿Había logrado algo? O para decirlo de otro modo, ¿habría alguien descubierto quién era realmente Jesús? ¿Acaso había vivido andando y enseñando entre los seres humanos de su tiempo, entre su pueblo y entre todas esas comunidades de Palestina, sin que nadie percibiera en él a Dios? La interrogante era profunda. Entonces, toda su obra habría sido en vano. Había una sola manera que pudiera dejar un mensaje a los seres humanos, y era solo escribirlo en el corazón. Así pues, este es el momento en que Jesús lo pone todo a prueba. Preguntó a sus discípulos qué se decía de él, qué decía la gente de él. Y ellos le informaron de que se decía pues que él probablemente podía haber sido un profeta. Entonces, tras un silencio inquietante, Jesús formuló una pregunta que tanto significaba y que sigue resonando hasta nuestros días. ¿Y vosotros? Sí, ¿ustedes? ¿Quiénes decís que soy? Tras esta pregunta, Pedro, de momento, comprendió lo que había intuido siempre en lo más íntimo de su corazón. Este era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Esa respuesta le dio a Jesús seguridad de no haber fracasado. Cuando menos Pedro ya sabía que él era el ungido, el Hijo de Dios. Pero ahora llegamos a una pregunta que ya ha sido planteada y respondida a medias más de una sola vez. Esta pregunta, que tiene que ser contestada a detalle, y no se podría entender cabalmente lo que significa el Evangelio si no se puede contestar. Tan pronto como Pedro hizo esta declaración, Jesús le dijo que en esta etapa no debería de decírselo a nadie, no debería de hablar de él con nadie. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque primero, ante todo, Jesús tenía que enseñarle a Pedro y a los demás discípulos lo que realmente significaba el ser el Mesías. Habían pasado 2 años y medio. Ya quedaba solo 6 meses. Y tenía la necesidad de que sus discípulos pudieran comprender plenamente quién era él. Solo le quedaban 6 meses y ya sus apóstoles pues todavía tenían problemas para comprender. Pero miren, ¿qué nos dice el texto? Entonces Jesús comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volteándose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí y delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con este trasfondo de que acaban de oír sobre la idea del Mesías, es que debemos de leer este pasaje. Miren, cuando Jesús relacionaba el mesianismo con el sufrimiento y la muerte, estaba diciendo lo que para muchos discípulos, como buenos judíos, eran situaciones increíbles como incomprensibles. Durante toda su vida habían pensado en el Mesías como un conquistador irresistible, y ahora se encontraban con una idea que los dejaba helados, los dejaba confundidos. Por eso Pedro protestó tan rápidamente y violentamente. Para él, todo lo que decía Jesús sobre lo que era el Mesías y lo que había de pasar era una imposibilidad total. Miren, una cosa es extraña. A veces es muy terrible que la tentación nos llegue a través de la voz de un amigo bien intencionado. La tentación no puede llevarnos a un ataque más terrible que cuando nos ataca la voz de aquellos que nos aman y que creen buscar solo nuestro bien. Esto es lo que le sucedió aquel día a Jesús con Pedro. Por eso reaccionó tan severamente. Ni aun la voz dulce y seductora del amor debe silenciar la voz de Dios. Dice el texto: y llamando Jesús a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando llegamos a esta parte del Evangelio de Marcos, como se los he dicho, estamos en el corazón de la fe cristiana. Y esto es, primero, por la honestidad de Jesús. Nadie podría decir jamás que habían seguido a Jesús bajo falsos atractivos, bajo falsas promesas. Él nunca trató de sobornar a los seres humanos, ofreciéndoles un camino de prosperidad, de bienestar, de salud. No ofreció paz ni gloria. Jesús dijo que deberían de estar prontos a tomar una cruz. Segundo, está en claro que Jesús nunca llamó a los seres humanos a hacer algo o a enfrentar algo que él mismo no estuviera preparado para hacerlo o para enfrentarlo. Y tercero, Jesús dijo que el que quisiera ser su discípulo se negase a sí mismo. O sea, que deje la soberbia, la vanidad, la vanagloria. Y en estos días, pues yo creo que lo que más se debe de dejar es el ego, el consumismo, la apatía, el sinsentido, la corrupción, la indiferencia, pero sobre todo la irresponsabilidad y la falta de amor. Hermanos y hermanas, el que quiera seguir a Cristo debe de seguir a Cristo y no seguirse a sí mismo. El ser humano debe decir no a su natural amor a la comodidad y al bienestar. Debe decir no a todo proceder básico de egoísmo. Debe decir no a los instintos y deseos que le impulsan a tocar y gustar y manejar las cosas prohibidas. El verdadero seguidor del Maestro, el verdadero seguidor de este Jesús sencillo y humilde, ¿sí?, no vive ya para seguir su propia voluntad, sino para seguir la voluntad de Jesús. En ese servicio hallará su perfecta libertad. Jesús en Marcos, en su capítulo 8:35, nos dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa mía y del Evangelio la salvará.
Dios nos dio la vida para usarla, no para guardarla. Si vivimos cuidadosamente ahorrando la vida, pensando siempre en nuestro propio provecho, comodidad, confort y seguridad, si nuestra única meta es hacer la vida tan larga y libre de cuidados como podamos, si no hacemos el esfuerzo alguno, si no solo para nosotros mismos, miren, estamos perdiendo la vida. Pero si gastamos nuestra vida por ayudar al prójimo, por servirle, por cuidarlo, ¿sí?, por alimentarlo, por estar con él, si olvidamos la salud, el tiempo, la riqueza, la comodidad de nuestro anhelo de hacer algo por Jesús y por los seres humanos por quienes Él murió, estamos todo el tiempo ganando la vida. ¿Qué sería de nuestro mundo si los médicos y los científicos y estos hombres de ciencia e inventores no hubieran estado dispuestos a arriesgarse en esos experimentos, a menudo con sus propios cuerpos? La ciencia misma de la vida consiste en arriesgarla y gastarla en favor de nuestro prójimo, no en ahorrarla y acumularla con nuestro egoísmo. Ciertamente, es el camino del cansancio, del agotamiento, el camino del dar hasta lo sumo. Pero es mejor cansarse cada día que enmohecerse, porque ese es el camino que lleva a la felicidad y a Dios. Dios haga en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de tomar su cruz y seguirle. Sí, estar dispuestos a poner nuestra vida al servicio de nuestro Señor y poder hacer lo que Él hizo. Y eso sería tomar su cruz y seguirle. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Llenarme de tu aliento, vivir entre tus pasos, mirar con tu mirada. Aprender a estirar mis manos para tomar al otro como lo hacías tú. Caminar por la calle buscando al que sufre con el corazón encendido. Reírme con los niños en una ronda redonda y sentarme con los ancianos a escuchar sus sueños. Trabajar por la paz y la justicia y hacerlo por el poder de tu nombre. Correrme a un costado para que no sea yo quien se vea sino tu amor. Y por fin, tomar la cruz,
seguras y seguros de que vas siempre adelante para amarnos y guiarnos en este escarpado pero hermoso caminar contigo. Sí, Señor, quiero seguirte. Cada uno acompañando dichas, tristezas y cantos. Eres el gozo del alma, el amor que siempre alcanza con su llamada discreta, respetuosa y sin cadenas. Eres la luz y la paz, camino, vida y verdad. Eres hambre, sed y afán de vivir, buscando más. Eres música, danza, amistad, calor en la intimidad. Eres todo, eres más, eres yo cuando aprenda a amar. Eres música, danza, amistad, calor en la intimidad. Eres todo, eres más, eres yo cuando aprenda a amar. Seamos despedidos. Cuando nos preparamos para partir y abrazar los retos de nuestras vidas y de nuestro mundo, roguemos por la bendición del Señor. Que el Señor nos bendiga con fuerza para buscar justicia. Amén. Que Dios nos bendiga con sabiduría para cuidar de nuestra tierra. Amén. Que Dios nos bendiga con amor para que produzcamos una nueva vida. Amén. Vayamos en paz y seamos testigos de la esperanza. Demos gracias al Señor. ¿Y quién para ustedes seré hoy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? Eres descanso en el camino, también la fuerza para seguir. Luz de luna en noche oscura, un refugio en el día gris. Eres fuego junto al agua, compañero de vino y pan, arco iris tras la lluvia, abrazo a la diversidad. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? No es en vano la pregunta y no esconde vanidad, pues de acuerdo a la respuesta vivirán de allí en más. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? La paz que besa la justicia, maestro bueno, profeta y luz, evangelio de la vida, Dios hermano eres Jesús, esperanza de los pueblos, a tu lado no hay soledad, constructor del mundo nuevo, camino a toda libertad. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y
quien para ustedes seré hoy.